Hola hermanos, el día de hoy 23 de agosto del 2024 es viernes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Ay, hoy es uno de esos días complicados dentro de nuestro calendario litúrgico. A ver por qué. Resulta que hoy es día de Santa Rosa de Lima en el calendario universal, solo que en muchas partes de América Latina lo siguen celebrando el 30 porque originalmente ahí había quedado. Ella muere un día 24, el día de San Bartolomé, siempre lo anunció, ella dijo que sí. Pero entonces se buscaba siempre la fecha que estuviera más cerca después del 24. Ahora se encontró que el santo del 23, nada que ver, entonces se pasó al 23 porque es la fecha más cerca del 24. Esa es la razón, pero ya les digo, en muchas partes se sigue celebrando a finales del mes porque ahí era la fecha en la que originalmente había quedado. Yo me quedo con la fecha universal, aunque yo sé que para algunos van a decir, no, padre, nosotros la vamos a celebrar, la primera santa de América, oigan, como es un poco complicado. Ya saben, no se llamaba Rosa. Bueno, vamos por partes. Sí, se llamaba Rosa. No fue bautizada como Rosa, sino que fue bautizada como Isabel. Y nace un 20 de abril de 1586 en Lima. Upa, era la 10ª hija de 13 que tuvieron los Flores Oliva, que eran, evidentemente, ella es criolla, porque es hija de españoles nacida en América. Y bueno, entonces la familia, el papá tenía un negocio de minas que al final se le arruinó, fue una cosa terrible, la pobre Rosa se terminó teniendo que poner a hacer un huerto y hacer costuras por la noche, pero eso va a ser más adelantito. Lo que pasa es que lo de Rosa es porque era cachetoncita, era así, y rosadita, rosadita. Entonces la mamá le decía eso, eres una rosa, y la llamaba Rosita. Y entonces el día de la confirmación, perdón, Santo Toribio de Mogrovejo, que fue el que la confirmó, le puso Rosa. Porque acuérdense que en el momento de la confirmación es posible que nos agreguemos un nombre. Yo lamento que a mí no me educaron en eso. Yo hubiera buscado un nombre. Ya tengo algunos santos que me hubiera gustado ponerme el nombre, pero no me resultó. Bueno, igual. Entonces, como les digo, otro detalle de la vida de ella, no importantísimo, ella quería ser religiosa, pero estando delante de la imagen de la Virgen, pidiéndole eso que le indicara a dónde irse, porque desde pequeñita tenía una vida de oración muy, muy interesante, o muy, muy pronunciada, llamémosle, marcada. La pobre se había consagrado al Señor y entonces escuchaba que algunos de los hermanos decían, no, a Rosa hay que casarla porque es muy guapa y todo. Y cuando ella se dio cuenta que había incluso por ahí algún lo que sobrevolaba, entonces se cortó en la cabellera, porque dicen que era una cabellera muy larga, muy bonita, y se puso pimienta en la cara para quemarse la cara, para que así no fuera tan bonita y no llamara tanto la atención. Imagínense ustedes el nivel de esta muchachita. Pues bueno, lo que les digo es que ella quería ser religiosa, le dice a la Virgen, es esa la voluntad de Dios, y quedó trabada. O sea, no se podía mover. No se podía mover, era una cosa terrible y entonces tuvo que pedirle ayuda a la familia, a uno de los hermanos y entonces cuando vaya, pues no voy a ser religiosa, ahí se pudo mover. Eso fue lo que le pasó. Y entonces se da cuenta, ok, entonces, pero ¿qué debo hacer? Yo quiero consagrarme plenamente a mi esposo, que era el Señor Jesús, ¿no? Y entonces dicen que aparecieron una mariposa blanca y una negra. Y entonces cuando las vio, aún hay que buscar una congregación con ese color de hábito, los dominicos. Y entonces se hizo terciaria dominica. Al hacerse terciaria dominica, tenía derecho a utilizar el hábito blanco y negro. De hecho, ella misma se lo confeccionó. Y ¿cómo se llama? Pero vivía en su casa, ¿no? Entonces, y se ponía un velo. Entonces la gente empezó a llamarle santa, ¿ya? Y entonces ella, ahí sí ya no. Entonces hizo una pequeña covachita ahí en el patio de la casa y ahí vivía mortificándose. Dicen que cargaba una cruz constantemente. Como les digo, cuando el papá se arruinó en el negocio de las minas, pues ella se puso a trabajar también un poco para mantener. Solo salía de la pequeña covachita esta salía únicamente cuando iba a misa o cuando iba a asistir un pobre. Así de sencillo. Y su modelo va a ser Santa Catalina de Siena. Lógico, ¿no? O sea, vamos, la más insigne de las terciarias dominicas es ella, Santa Catalina de Siena. Entonces, por eso ya les digo. Entonces, ella, pues ya les digo, trabajaba el huerto, bordaba por la noche y así de esa manera iba ayudándole un poquito al Señor. Y entonces, claro, consagrada.
es que todo viene de, perdón que yo me voy yendo y viniendo, ¿no? Pero todo viene de que viendo una imagen de la Virgen, a ella escuchó al niño que le dijo, dedícame todo tu amor, conságrame todo tu amor. Y así fue como entonces sencillamente decidió. Así, como les digo, a través del sufrimiento, en esa pequeña ermita donde se quedó viviendo en el jardín, pues fue donde todo vivió. Dicen que cuando llegaba el 24 de agosto, ella se alegraba muchísimo porque ella sabía que iba a morir un 24 de agosto. Bueno, eso es una cosa que aquí quieren que haga. Es famoso también dentro de las historias que le tocó que ella, acuérdense que es la época de los piratas y los corsarios y todo, bueno, todavía hay piratas, padre, en Somalia, y hay piratas cibernéticos también, claro que sí, pero aquí lo que sabemos, ¿no? Es que ella ayudó en 1615 una invasión que iban a hacer, un saqueo que iban a hacer, upa, espérense, piratas holandeses, eran piratas holandeses, entonces ella de alguna manera los detuvo, ¿no? Bueno, y como les digo, va a morir, aquí es donde entra el detalle. El 23 de agosto de 1617, ella entró ya en agonía y murió en la madrugada del 24. Por eso murió el día de la fiesta de San Bartolomé, que vamos a celebrar mañana, ¿no? Fue beatificada por el Papa Clemente XI en 1668, y para que vean ustedes, ¿no? Y es la primera santa en América. Es la primera santa de América, no en América, es la primera santa de América y fue, dije cuando fue beatificada, ¿no? Fue canonizada en 1671. 1671 por el Papa Clemente. Clemente IX la beatificó en 1668 y 3 años más tarde, en el 71, 1671, Clemente X. Oigan, dicen que el entierro fue una cosa extraordinaria, ¿no? Porque costó que la enterraran. Por eso algunos decían que es que murió el 23, pero la enterraron hasta el 20. No, realmente no. Pero lo que pasa, oigan, el funeral fue una cosa, la primera cuadra la cargaron los clérigos, los obispos, y el obispo y no sé quién más, luego los senadores, luego los miembros de distintas órdenes religiosas que la fueron, porque la fama de santidad de esta muchachita es extraordinaria, ¿no? Y bueno, y saben que se ha reconstruido su rostro, ¿no? Por eso conocemos más o menos cómo era ella. Vamos a las lecturas del día de hoy, otra de esas imágenes en Ezequiel, ¿no? Ya mañana vamos bueno, mañana es día de San Bartolomé, en fin. Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 14. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, habla en mi nombre a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que él me había ordenado. Y mientras hablaba se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo nervios y carne, cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor, hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile, esto dice el Señor, ven espíritu desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor como él me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel que ha dicho, nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso habla en mi nombre y diles, esto dice el Señor, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Las imágenes en Ezequiel, ya sabemos, no son como les diría, tan evidentes. Y en este caso, esta imagen yo creo que no es necesario darle tantas vueltas, ¿no? La casa de Israel, que es como esqueletos, son huesos secos, rotos, que no se han juntado. Es la imagen de la dispersión, de la diáspora, el hecho de todo el sufrimiento, ¿no?
Y esa sequedad, eso de huesos secos, huesos sin vida, es una imagen muy propia de Israel para dar a entender precisamente la desolación, ¿no? En el sentido de el sentirse completamente abandonado, abandonado de Dios, ¿no? Frustrado, tanta cosa, tanto dolor. Bueno, a esto responde precisamente, habla sobre estos huesos y diles. Es interesante que es la palabra del profeta. Uno diría, bueno, ¿y por qué no lo hace el Señor directamente? Pero no, es a través de la palabra del profeta que los huesos empiezan a juntarse. Mientras yo hablaba, dice, se oyó un estrépito, se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. A veces se nos olvida que la palabra que pronunciamos, es decir, cuando es profética, en el sentido que hablamos lo que dice Dios, ¿no? Profético no es el que es vaticinador, no el que hace algún tipo de, ¿cómo le diría?, de anuncio de lo del futuro. No, eso es un agorero, pero no, aquí estamos hablando de transmitir la palabra de Dios. La palabra de Dios une, no divide, y esto es importante también para nosotros, ¿no? Cuánta sequedad, cuánta resequedad en nuestra vida, y la palabra de Dios, todo el bien que hace, todas las junturas que logra, cuando es palabra pronunciada con esperanza. Y es las casas, llamémosle así, piensen, tanto matrimonio, tanta familia rota, que puede ser unida precisamente por la fuerza de la palabra del Señor. El Evangelio, cortito, aquí voy a explicarles. Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, advierto, no leímos la controversia con los saduceos, ¿ok? No la leemos, la hemos leído en la versión de Marcos. ¿Se acuerdan? Hace ya varias semanas, ni me pregunten cuántas semanas, pero eso puede ser un montón de semanas. Pero sí, y leímos también la versión de Marcos de este pasaje con un escriba, con un maestro de la ley, que incluso dice: bien, Señor, ¿se acuerdan? No estás lejos del reino de los cielos, le va a decir Jesús, en la versión de Marcos. Aquí no está eso. Aquí son los fariseos. Recuerden que y esto es una insistencia, yo sé que a veces los cansamos a ustedes y tengan paciencia, ¿verdad? Porque no queremos molestarlos, pero es que así era la mentalidad farisaica. Entonces ellos habían descubierto 613 mandamientos, 248 prescripciones, 365 leyes. O sea, era una cosa aquello horrible, ¿no? Pues todo regulado, todo. Y entonces por eso la pregunta que había en el ambiente era esa: qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante? Le damos tanta importancia al cumplimiento de las reglas, de los, ¿cómo le diría?, rituales, digamos, del culto, o le damos más importancia al decálogo, a las 10 palabras. O sea, ¿qué es lo que tenemos que...? Por eso Jesús vuelve a lo esencial, ¿no? Vuelve y hace la cita. Recuerden aquí la diferencia entre Mateo y Lucas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Ya? Eso es Lucas, perdón. Aquí Mateo sencillamente se queda con la antropología del mundo hebreo. Lucas añade la antropología del mundo griego. Ok, entonces fíjense, es bello esto, ¿no? Amarás, yo ya les digo, con todo, con todo. Aquí olvídense, mente, corazón, alma, lo que sea, no importa. Es todo. Es cuando usted empieza a hacer esos particularismos y divide, rompe, eso no sirve. Es que cuando usted tiene una parte que es para Dios y otra que no, entonces claro, es con todo. Hay que amar con todo. Y al prójimo como uno, pero con todo. Si yo me empiezo a limitar, si yo empiezo a condicionar mi amor, pues ya no es amor. Si yo empiezo a ponerle límite al amor, ya no es amor. Es cualquier cosa, es una querencia, pero no es amor. Ahí la dificultad. Les invito a hacer oración. Señor, dame un corazón abierto que sepa acoger tu amor, el amor gratuito e incondicional que sostiene mi vida. Señor, dame un corazón humilde que sepa dejarse amar por las personas que me ayudan a crecer en humanidad. Señor, dame un corazón generoso que sepa amarte en todo lo que haga y por encima de todo y de todos. Señor, dame un corazón comprometido, que sepa servir a todos, comenzando por los últimos, por los pobres. Señor, dame un corazón agradecido, que sepa valorarme, amarme y alegrarme con los dones que he recibido de ti. Señor, dame un corazón sabio para comprender
que solo tu amor puede llenar del todo mi corazón, que solo el que ama con grandeza puede recibir amor, que solo el que se deja amar con humildad puede amar, que solo el que ama y se deja amar puede ser feliz. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Rosa de Lima, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos.